Bien, vamos a dar comienzo a esta presentación del Foro de las Artes en la sección del Departamento de Sonido de la Facultad de Arte. Mi nombre es Víctor Espinosa, soy profesor del Departamento de Sonido eh, y hoy día me acompaña la profesora Carolina Espinosa, que es la persona que va a exponer ahora parte de su quehacer académico vinculado, digamos, al sonido en particular, que es un poco lo que se adelanta en lo que se está mostrando en el video. Les cuento un poco de la profesora Carolina. Eh, eh, la profesora Carolina Espinosa es profesora asistente de nuestro departamento, que ingresó hace unos poquitos años al departamento por concurso público en la cátedra de física, de la ciencia, digamos, física. Ella es doctora en física de la Universidad de Chile. También tiene un magíster y una licenciatura en la misma disciplina. Eh, eh, Está vinculada no solamente a nuestro departamento en la Universidad de Chile, sino que también al departamento de física de nuestra universidad también, en la Facultad de Ciencias Físicas eh, y Matemáticas de acá de la universidad, con un proyecto en particular, un proyecto de Fondesit de postdoctorado que está realizando en esa unidad académica. Eh, También está vinculada a otros proyectos asociados a la parte más artística en el proyecto interdisciplinar sensible, que ya nos va a contar un poquito ahí también. Eh, Entre otras actividades que ella en detalle va a detallar a continuación. Así que, Carolina, bienvenida a esta sesión de presentación de trabajo del Foro de las Artes nuevamente del Departamento de Sonido. Recordar también a la audiencia que el Departamento de Sonido es una de las departamentos nuevos que tiene la Universidad de Chile, tiene alrededor de 2 años de creación, así que es un departamento novel en ese sentido y que está tratando, digamos, de vincularse fuertemente con las distintas áreas de la universidad también. Entonces, Carolina, muchas Mm. gracias y nada, pues, la idea es tener una discusión de tu trabajo, algunas preguntas que vayan a ir saliendo entre lo formal e informal nomás, así que eh, 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 te doy el pase, digamos, ahora para que nos cuentes un poco en general de, de, de ti, algún otro detalle más y o si no entramos de lleno a los temas que nos convocan hoy. Sí, muchas gracias, Víctor, por la invitación. Como bien decía, yo llevo un año recién en el departamento. Entré apenas había terminado el doctorado, así que fue bien desafiante pasar desde ser estudiante a ser académica. Todavía sigue siendo un desafío en mi quehacer, sobre todo con todos estos ires y venires Claro, entre, bueno, todo lo que pasó desde el 18 de octubre en adelante, la pandemia, todo eso ha traído hartos cambios, eh, que he tenido que reformular clases que había formulado por primera vez el primer semestre del año pasado, entonces he sí, estado sin duda. en constante reevaluación de lo que hago, no solamente en términos de docencia, sino también de investigación y de creación. Así que ha sido un año bastante movido en muchos sentidos. Ha sido un desafío súper grande entrar al departamento, pero también ha sido para mí un agrado. Para mí me sentí muy afortunada de entrar al departamento. Sentí que era un lugar donde podía echar a andar tanto mis inquietudes científicas como mis inquietudes artísticas y he recibido un apoyo súper grande, yo creo que de todas quienes componen el departamento. Así que me siento súper afortunada, súper agradecida de estar ahí y por lo mismo me tomo todas estas quehaceres interdisciplinares con, de la mejor manera posible, con mucho entusiasmo, porque siento que tengo ese apoyo que me permite como ir avanzando en ellos
Y por lo mismo esta invitación, de hecho, por poder mostrar lo que hago, me gusta mucho, muchas gracias. Así Súper. que, No, gracias a ti, obviamente. eh, Cuéntanos un poco entonces lo que nos vas a decir ahora. Tenemos una diapo de apoyo. Les comento que no es una charla ni una presentación como formal, como conferencia, sino que más bien una discusión, una conversación de tus proyectos. Seguramente voy a estar haciendo algunas preguntas generales, como esta versión del foro también es online, digamos. eh, eh, esa instancia de preguntas, quizás la voy a tener que tomar a cargo yo en esta oportunidad para difundir este trabajo. Así que cuéntanos tú por qué trabajo quieres empezar o cuáles son tus voy a, proyectos en los que estás involucrada primero. No sé. bueno, aquí decidí como seleccionar los tres proyectos a los que le he dedicado más tiempo en este último año, eh, y que tienen distinto grado de interacción con otras disciplinas. Creo que el que le he dedicado más tiempo y es donde está enmarcado el postdoctorado que estoy realizando en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en el Departamento de Física es el relacionado con metamateriales, que, que está dentro de un proyecto más grande que le llamé Metamaterialia y que hace referencia a los distintos usos que le podríamos dar a metamateriales mecánicos o metamateriales acústicos dentro del mundo del sonido, y eso obviamente abre un montón de posibilidades interdisciplinares para poder explorar. Entonces, Súper. bueno, yo venía ya de hacer caracterizaciones de, de cosas, caracterizaciones acústicas de cosas. Ese era como a muy grandes rasgos mi quehacer por los últimos, no sé, 10 años. Súper. Caracterizaba metales, veía cómo la propagación de la onda a través de los metales me daba alguna información sobre el estado del metal. Esto tenía aplicaciones eh, directas en obtener, por ejemplo, los grados de deformación de ciertos materiales con respecto a otros, a partir de las propiedades mecánicas, de las ondas mecánicas que se estaban propagando por ahí. Y cuando entro al departamento de sonido, decido tomar este conocimiento y tratar de desplazarlo a algún área que me permitiera como unir esta parte científica, pero también tener alguna pata Ujú. en un lado relacionado con el arte y eh, que fuera un tema interesante para el departamento. Entonces pensé, bueno, dentro del departamento de física, que seguía bastante ligada, se estaban estudiando los metamateriales, y pensé, bueno, quizás este estudio de metamateriales lo podemos trasladar a un tema del sonido, y lo primero que pensé fue, qué pasa si le pego un metamaterial a un instrumento musical? ¿Ya? Para poner un poco en contexto, los metamateriales son materiales sintéticos que tienen propiedades extraordinarias con respecto a materiales naturales, ordinarios, que uno les podría decir. Eh, Existen metamateriales ópticos que juegan con la refracción, que existen estos metamateriales acústicos que juegan también, por ejemplo, pueden direccionar una onda acústica, pueden absorber una onda acústica en determinadas bandas de frecuencia, que es particularmente con los que yo trabajo. Entonces, para mí había una aplicación muy directa y una Claro. fuente de exploración que era, si tengo un metamaterial, si tengo un material al que le puedo hacer pasar una onda, y dependiendo de la frecuencia de esa onda, este material puede absorber su energía y por lo tanto eliminar su propagación, dije, bueno, qué bueno sería poder acoplarlo a un instrumento al que Claro. yo eventualmente le puedo querer eliminar alguna banda de frecuencia porque a lo mejor me molesta en determinada composición, o simplemente por un fin artístico, por querer estar cambiando las propiedades sonoras del instrumento mientras eh, mientras lo estoy interpretando. Perfecto. Entonces ahí decidí plantearle esta idea a Claudio Falcón, que estaba trabajando en el departamento de física con los metamateriales,
y le propuse ser mi profe patrocinante para la postulación en un postdoctorado, un proyecto postdoctorado de Fondesit, y ahí nos obtuvimos el financiamiento, así que ahí le pudimos echar a andar esta investigación. Súper. ¿Te puedo ir haciendo preguntas quizás Y obvio, obvio. inmediatamente? Me imagino que el tema de que sea instrumentos musicales, digamos, que quizá no lo hemos mencionado, es porque también tiene una cercanía con los instrumentos, digamos, que no es algo que si bien es de interés del departamento, de la Facultad de Arte, del departamento de música, por ejemplo, los músicos, artistas que están vinculados al sonido, hay un interés personal por los instrumentos musicales, por lo que yo sé, digamos. Cuéntanos un poquito ahí también qué Sí. pasa con eso. Bueno, yo toco guitarra desde que soy bien chica, a los 6 años empecé a aprender guitarra y de ahí, bueno, aprendí otros instrumentos también, más adolescente, no quería aprender otros instrumentos, guitarra eléctrica, bajo, Ah, qué bueno. batería y cosas para pertenecer a una banda de rock en ese momento. Y entonces fue como una etapa en donde en esa etapa yo empecé a desarrollar mi gusto por la música, también me gustó por hacer composiciones, y siempre tuve sobre todo la relación con la guitarra acústica. Ese era como el instrumento con el que tenía la mayor relación. Perfecto. Porque siempre hubo una guitarra en mi casa, esa era entonces, era sencillo sentirme atraída a ese instrumento y que fuera lo que más practiqué durante muchos años. Entonces tenía esta relación con el instrumento y también tenía esta inquietud sobre que a veces quería otro sonido, po, y mi única forma de obtener otro sonido era grabándome y después editando. Pero en ese tiempo no era como ahora, po, o sea, estamos hablando que eso fue hace ya 14 años, ¿cachai? Y no era como ahora que uno podía acceder mucho más fácil a eh, programas de edición, a un computador incluso, ya como el hecho del Claro. computador ya para mí era de repente un conflicto, tener un computador que me permitiera grabar. Entonces, esa edición de sonido me parecía eh, fome. Me parecía, por un lado, impracticable, pero también me parecía fome. A mí me daban ganas de tener una guitarra que sonara distinto si yo no sé, por Exacto. la, Claro, la porque tocaba la de música, forma digamos, diferente. es una interacción, perdona, la música es una interacción entre el artista, digamos, y lo que escucha en el caso del instrumento, digamos, que hay una realimentación entre lo que hace uno Claro, en este caso la guitarra con las manos, digamos, con sus dedos, y lo que está escuchando. Y claro, no es algo que es conseguible o se consigue de alguna manera de forma sintética en un estudio de grabación, por ejemplo, tocando la claro. guitarra y escuchando audífonos, pero hasta donde yo sé sigue siendo algo bastante extraño para los músicos ese estado, como que no es un estado común de escucharse sin equipamiento tecnológico alrededor. Entonces, Sí, pues, o claro, sea, estaba supeditada si estaba tocando a las 3 de la mañana y tenía que armar el computador, ir a buscar el esa, micrófono, que no sonaba claro, tan bien. necesita de otro Eh, tipo de, digamos que es claro, para otra cosa, digamos, que es para claro, el registro, no, quizás no tanto para la inspiración o para tocar el instrumento en forma diaria. ¿Cierto? claro. Oye, y lo otro directo, la intención, digamos, de cambiar este sonido, digamos, porque los instrumentos musicales, en particular la guitarra, o instrumentos de cuerda como la guitarra, ¿no es cierto? Claro, tienen distintos sonidos. Un músico podría decir, bueno, eh, distintas sonoridades tiene el instrumento. Y no sé si te enfocaste en alguna en particular en este proyecto, digamos, antes de quizá ir a los detalles más técnicos de cómo lo lograste, y quizá qué, qué, qué parte del instrumento quizá está más en este momento enfocada en modificar parte, porque es una intervención finalmente, una intervención del instrumento que haces con este metamaterial. Claro, son intervenciones, pero son intervenciones reversibles, porque yo lo que busco es algo que pueda acoplar y desacoplar. O sea, no Perfecto. necesariamente tengo que construir una guitarra con ciertas características, porque ahí volvería al tema del instrumento más o menos rígido. ¿Ya? Yo lo que quiero es poder tener mi guitarra tal y como está o poder modificar mi guitarra. ¿Y cuál guitarra? Cualquier guitarra, no Perfecto. necesariamente la que yo me haya construido con ciertos fines.
Entonces ahí lo que me pareció que el elemento del instrumento musical que tenía que atacar era el de la caja de resonancia. Como que obviamente ahí es donde yo iba a tener mayor como influencia. Por ejemplo, en la guitarra, si yo me acoplo en las costillas de la guitarra no pasa mucho, pero si me pongo en la tapa armónica de la guitarra, que es donde hay harta vibración, donde hay sobre todo a ciertas frecuencias, la tapa armónica de la guitarra trae, es la encargada de emitir la mayor Cantidad. parte del sonido. Entonces ahí yo podía obtener esta modificación si me acoplaba en esas partes de la guitarra. Bueno, Me he enfocado en la caja de es lo que resonancia. muestran las imágenes ahí, ¿no es cierto? Me parece que es Claro, un ukelele, ¿no es cierto? sí, Es un ukelele, sí, es un entonces ahí, ukelele, ahí están mostrando la parte del material, ¿no es cierto? Donde que está puesto sobre un costado de la tapa, ¿no es cierto? En este caso. claro. Y que en este caso particular, ¿qué efecto logra la ubicación de ese material ahí en sonido? Bueno, lo que pasa es que este metamaterial absorbe a cierto rango de frecuencia, que era algo que había contado antes, que yo estoy trabajando con metamateriales que tienen la capacidad de absorber eh, bueno, ondas que están en ciertos rangos de frecuencia. Y estas bandas de frecuencia prohibida o bandas de frecuencia perdón, bandas de absorción cambian un poquito a medida que yo voy deformando el material. Como se ve ahí, este material que lo dibujé en rojo, a medida que yo lo voy comprimiendo, la geometría del material cambia y cambia también la dureza del material y cambian otras propiedades del material que hacen que estas bandas de absorción, que en principio podían estar, no sé, por ejemplo, ahí en la imagen cerca de los 400 Hz, pasan a los 500 Hz. Entonces, esto me permite tener una especie de control sintonizable de qué es lo que está pasando en la caja de resonancia y que lo que se está moviendo, las ondas que se están moviendo se están propagando por la caja. Entonces, lo que ahí se está mostrando es el metamaterial deformado porque nuestras mediciones indicaban que este metamaterial deformado a tal tasa de deformación, que ahí es como un 11 o 12% creo, Sí. absorbía cerca de los 500 Hz. Ah, perfecto. ¿Ya? Y justamente el ukelele tiene una resonancia cerca de los 500 Hz. La caja de resonancia tiene una Claro. resonancia cerca de él. Entonces es interesante ver si efectivamente nosotros podíamos ver algún cambio, o sea, escuchar y ver un cambio. Escuchar cambio, obviamente, de lo que estábamos obteniendo de la onda sonora una vez que nosotros tocamos el ukelele o golpeamos la tapa del ukelele, pero también podemos simplemente verlo y quizás no escucharlo si es que miramos, por ejemplo, el espectro de frecuencia de la onda acústica emitida y podemos ver si es que efectivamente hay cambio. Entonces, lo que muestro ahí hay un gráfico que no corresponde a un ukelele, sino a un experimento con una guitarra, donde el metamaterial fue puesto donde mismo, en la misma posición en que se ve en el ukelele, y ahí yo estoy pulsando una cuerda que está afinada cerca de la banda de absorción. Ah, Entonces, perfecto. entonces ahí uno está viendo el espectro muy cerquita de donde está el punto, el pic máximo que está cerca de los 500 Hz. Y puedo ver que las líneas negras corresponden a los espectros de la cuerda pulsada, del sonido emitido por la cuerda pulsada sin metamaterial acoplado a la guitarra, y las líneas rojas y azules corresponden a los espectros del sonido producido por la misma cuerda, pulsada en el mismo punto, eh, Perfecto. cuando acoplamos el metamaterial deformado. Y vemos que efectivamente hay un cambio entre... Exacto. ¿ya? Ay, Pero ese cambio, disculpa, en el caso, algo muy cortito, en el caso de la guitarra, por lo menos hasta ahí, ese cambio era visible en el espectro, pero todavía no escuchado. ¿Ya? percibible. Ah, perfecto. Claro, Claro. una cosa, eso es Entonces, interesante de decir que en sonido, digamos, hay efectos que son, la física, digamos, nos indica que hay algunas diferencias, como en este caso, pero otra cosa distinta es asociarlo con la audición, digamos, donde uno pudiera, o en este caso el músico, que me imagino que es el objetivo que persigue, digo, es que sea perceptible en algún claro, grado. Entonces, por mucho que la física te esté diciendo que es diferente, otra cosa es cuando lo vinculas en este caso, con que en este caso el ejecutante, el músico del instrumento, logre percibir eso. Eso es súper claro. interesante de tener en cuenta. Claro,
lo bueno de la investigación, y es la razón por la que a mí me gusta mucho, tirándome flores sola, No, adelante. me gusta mucho porque siento que, claro, cuando yo hablo con la comunidad del sonido, hablamos sobre estas diferencias, si son diferencias sensibles o perceptibles o no perceptibles, pero de repente existen otros fenómenos que a nosotros nos gustaría poder atenuar, donde esta diferencia es importante, donde Sí, esta, claro. puedo no escucharla, pero sí puede generar una atenuación que sea importante para algún fenómeno que estamos realizando, estudiando, etcétera. Entonces, claro, en esta aplicación en instrumentos musicales, a lo mejor hasta este punto la investigación, bueno, hasta ahí, puedo adelantar que tenemos mejores resultados ya a esta altura y hay cosas que se escuchan un poquito, Perfecto. ¿ya? Pero fijándome, por ejemplo, en ese gráfico, si bien ese gráfico nos mostraba información sobre algo que no era perceptible, perdón, Ujú. en el caso de otro fenómeno, esto sí puede ser importante. Entonces yo guardo igual esto, porque puede Claro, existir otra investigación más adelante donde yo diga, mira, ahora estos 3 decibeles que estoy viendo aquí, que antes estaban al límite de lo que se podía percibir, en esta otra aplicación sí tienen otro significado y tienen otro valor. Entonces, exacto, eso me sí, gusta mucho, como súper. No, me quedó clarísimo. Oye, y cuéntanos también cuáles son las proyecciones, porque este es un proyecto que está funcionando ahora, digamos, no es un proyecto terminado. Estos son varias fases, son varios años de duración que tienes con este proyecto de Fondesit. claro. Eh, Cuéntame cuáles son los siguientes pasos, cuáles son las posibles proyecciones. Me imagino que por el tema pandemia, digamos, hay cosas que han tenido que cambiarse. ¿Cómo ha sido esa experiencia también? Cuéntanos un poco más ya como en el caso de tu rol como investigadora en estas áreas. Bueno, ahora estoy en la mitad del primer año y son 3 años de esta investigación. Ha sido un primer año bien difícil porque todo lo que tenía contemplado para este año, que era un trabajo de laboratorio fuerte, o sea, el fuerte de esta investigación es experimental, lo tuve que trasladar a un trabajo de caso con implementos, no los mejores implementos para poder realizar experimentos. Por ejemplo, todos estos experimentos, estas curvas, los experimentos que he estado haciendo ahora último, han sido a partir de comprarme un ukelele que me tiene que llegar en 2 semanas más, comprar un micrófono que no es el mejor micrófono, tener una interfaz que no es la mejor interfaz, una Claro, interfaz que tiene un montón de ruido, un micrófono que no está bien calibrado, un sonómetro que me compré no sé, en China y que tengo que, o sea, trato de hacer el mejor perfecto. montaje experimental que puedo dentro de mi casa y eso obviamente me permite decir que tengo todo el rato resultados preliminares y ya necesito en algún momento entrar al Al laboratorio y laboratorio. decir, bueno, ya tengo un experimento mucho más controlado, eh, que a la vez espero que mejore también los resultados. O sea, eso, ese es mi mejor panorama para lo que viene, pero también en un momento incierto. Yo no sé si voy a poder entrar al laboratorio en lo que viene, no sé si voy a poder entrar, por ejemplo, al departamento allá en sonido y poder ocupar ciertas Equipamiento, instalaciones. claro. Claro, por ejemplo, me encantaría poder grabar el ukelele o la guitarra en el estudio, que tiene un mejor acondicionamiento acústico, Claro. que seguramente hay mejores micrófonos, seguramente voy a encontrar allá un sonómetro de mejor calidad. Si yo rescato algo de todo esto, que a pesar de las circunstancias que son bien adversas, digamos, para hacer investigaciones, me imagino que en todas las áreas Sí, hay esfuerzos por tratar de tener continuidad, ¿no es cierto? Y de responder a los sí, requerimientos en este caso, tu proyecto, y tú misma en general se han impuesto, digamos, autoimpuestos como para hacer. sí. No sé, Carolina, si te parece que quieres decir algo más con este proyecto y quizás nos pasamos a los otros proyectos No, para comentar eso. eh, me gustaría como agradecer con respecto a este proyecto a la participación de 2 estudiantes del Departamento de Sonido que han estado desde el año pasado cuando yo empecé a hacer esta investigación. Ellos Perfecto. empezaron conmigo, que es Alonso Arancibia y el Gabriel Cartes, que ellos dos han estado ahí y están actualmente también
desde sus casas como aprendiendo cosas para Súper. poder hacer andar este proyecto. Eh, bueno, tú me has ayudado también con el tema del procesamiento de señales cuando tengo algunas dudas, la profesora Carla Badani también me ha ayudado un montón, el profe Sergio Fludi, entonces me gustaría destacar eso porque creo que esta es una investigación que se compone de varias personas, que es multidisciplinar. Bueno, ahí me pierdo un poco multidisciplinar, Sí, pero que incluye a muchas disciplinas y eso. Y por supuesto el departamento de física acá, Claudio. sí, claro, por supuesto. Súper, qué bueno, sí, qué bueno que tengamos estudiantes vinculados a estos temas de investigación que comúnmente no están, digamos, en las áreas de arte, digamos, por lo menos facultad de arte que yo conozca, en el ámbito científico, del sonido en particular, vinculado al arte, algo que me parece que es relativamente nuevo en la facultad o por lo menos en el departamento de sonido ya es algo relativamente nuevo. Así que felicitaciones por Me eso en falta ese sentido. reclutar investigadoras. Investigadoras, bueno, Que aprovecho aquí dale. de hacer el llamado para que se interesen por esta investigación o por otra, por otro proyecto, pero es importante que empecemos a ocupar estos espacios y que nos sintamos cómodas también en ello. Eh, Eso, me gustaría que se unieran más chiquillas a estas investigaciones, que no tuvieran miedo de acercarse y querer participar. Lo único que necesitamos hasta este momento es que hayan ganas de estar participando. Uf, sí, no es tan complicado, creo yo. Pero claro, hay que hacerlo finalmente. Eh, Súper. Y bien, no sé, ¿qué quieres que... Me parece que hay dos proyectos más asociados en este póster virtual que tenemos en pantalla. sí, Eh, Cuéntame con aquí cuál hay quieres dos seguir. más. Yo creo que voy a partir por Sensible, que en realidad tengo más que decir, el otro es un poco más, me gustaría contarle un poquito más, menos detalle, pero Sensible es un proyecto también muy bonito al que me invitó a participar el artista visual Ignacio Serrano. Él estaba postulando a un fondar y unas conversaciones que habíamos tenido hace mucho tiempo cuando nos conocimos en Valdivia. Él había quedado dando vueltas algunas ideas y me llamó para este proyecto, para postular y finalmente se ganó el proyecto, se adjudicó el proyecto y pudimos empezar a trabajar en esta idea que era sobre el trabajo de desarrollar tintas conductivas de manera casera y aplicarlas a una expansión disciplinar del diseño gráfico. Como el diseñador gráfico, entonces lo que él pretendía era hacer una expansión del diseño a partir de la aplicación de estas tintas y mi participación en esto es, bueno, por un lado hacer caracterización de tintas, caracterización de la conductividad eléctrica, como un trabajo bien de laboratorio, pero también está el de buscar aplicaciones sonoras. Por ejemplo, ocupar estas tintas impresas como una interfaz donde nosotros podamos controlar parámetros, por ejemplo, de programas hechos aquí en Pure Data o en algún otro tipo de programa que nos sirva para generar sonido a partir de cambios de señales eléctricas. Entonces, ese más o menos es lo que estaba haciendo con él. Y ese trabajo, que al principio estaba pensado como tinta en papel, se fue mutando de a poco a partir de ciertas inquietudes que tenía el Nacho. Él empezó a trabajar con biomateriales, se empezó a dar cuenta que, bueno, que también podíamos imprimir estas tintas conductivas en biomateriales y empezó a nacer toda una idea relacionada a la fabricación de electrónica en estos biomateriales, una electrónica pensada en materiales biodegradables eh, y que de alguna forma estos biomateriales emularan una especie de piel al momento de tocarla o de mirarla o de que uno pudiera sentir una especie de piel electrónica. Esa es como la metáfora que hay detrás de este trabajo. No, Y es interesante. súper, y ha sido súper entretenido trabajar con el Nacho. Se ha vuelto un partner en investigación y creación muy, muy, muy bueno. Yo le tengo muchísimo cariño. Estos diseños que hay aquí, este diseño como negro celeste
celeste y como naranjo es una botonera, ¿ya? Que es, la primera parte es tinta conductiva, bueno, el diseño de, la primera parte es tinta conductiva, la segunda parte es un biomaterial que se deforma, obviamente, cuando uno lo aplasta, y lo de abajo es cobre. Entonces uno logra tener un capacitor a Ah, partir perfecto. de, de este diseño, que de hecho ya estamos como trabajando con eso. Y ese diseño que hay abajo, que es como una especie de mantita que tiene unas líneas dibujadas, la idea es que, claro, a medida que yo deformo esto, porque este metamaterial no es un metamaterial, este biomaterial es elástico, o sea, a medida que yo lo deformo, la conductividad va cambiando. Entonces si yo tengo terminales puestos a ambos lados y estoy deformando esto, la señal eléctrica que va viajando va cambiando obviamente sus parámetros porque la resistencia va Ah, cambiando. perfecto. Entonces, O sea, que mediante la eh, deformación del material, perdona, tú pretendes una señal eléctrica que atraviesa este claro, material que están creando claro, con fines, digamos, que hay una estética visual detrás de ello, hay un diseño claro. visual eh, que puedan controlar quizá la idea, me imagino, es como generar algún control de esto que mencionas, del sonido, digamos, de Diferentes algún parámetros, software, alguna claro, cosa así. claro. Perfecto. Súper, Entonces, y súper. estos diseños son del Nacho, de Ignacio Serrano. Sí. Oye, y una pregunta así como bien en lo práctico, ¿cómo diseñan estos materiales en particular? Porque igual me imagino que es como un proceso, no sé Es si hay un proceso bien, químico, hay un proceso de mezclar ciertos elementos y moldearlos, por ejemplo, o imprimirlos, sí, es usando un, impresión 3D, o todavía están en esa etapa de experimentación y que estos son no, prototipos, digamos. hay cosas ya hechas, lo que pasa es que las vamos a mostrar más adelante, entonces no queremos adelantar como esas Perfecto, es cosas parte del ya, secreto del sumario. claro. Eh, pero ya pasamos por o sea, bueno, pasamos, es mucha gente. El Nacho, yo hago acá mucho el trabajo más en el computador y el trabajo de caracterizar. El Nacho en realidad es el que se le ocurre así como llevar estos biomateriales a molde y moldear cosas y obtener volúmenes de biomaterial. El que cocina también, o sea, el proceso de hacer los biomateriales es muy una cocina. eh, Ah, pero a eso me refiero, que lo tienen que sí, hacer ustedes y han tenido que, sí, digamos, han necesitado, no sé si capacitarse en el manejo de sus materiales, en las herramientas que necesitas para hacerlo. O sea, hay un tema claro, técnico que han tenido que, como en este caso como claro, grupo de investigación, de realizar, ¿no es cierto? sí. Sí, también Sí, hay un tema con la degradación, pues son biomateriales, así que con el tiempo estos van claro. perdiendo ciertas cualidades, y eso también es algo que nos interesa estudiar y documentar y verlo tanto con salidas artísticas como con salidas de investigación. Porque por un lado nos parece súper interesante el instrumento que se degrada en el tiempo y cómo van cambiando sus propiedades a medida que el tiempo pasa, y nuestra Mm, relación con el instrumento también cuando el instrumento se degrada. mm, Nos parece que ahí también hay algo que tiene que ver con nuestra interacción con las cosas, cuando sabemos que claro, esas cosas no van a durar para siempre. claro. ¿Sí? Tiene que ver con la Eso nos historia interesa mucho. tiene que ver con la historia del material, lo cual igual es un Con la pensamiento historia, bien con el romántico respecto de cuidado, que si voy a sí, hacer algo con el material lo tengo que hacer ahora porque va a cambiar después, o la otra irme manera de verlo es adaptando. decir, voy a esperar a que el material cambie para hacer algo. Claro, Entonces claro, es interesante eso de que tienes una diversidad que no es solo un objeto físico que está ahí como incolume, que no claro, cambia, sino que aparece esta otra variable que el tiempo, ya la claro. historia del Y mi instrumento. Entonces, relación con él, pues tengo que estar atenta a su variación, porque se me puede pasar el momento que yo quería, o exacto. puede que se me pase el buen tiempo también del Claro, instrumento. Hay claro, una, ¿no? Desde el tiene que punto haber de una vista relación un poco más. perfecto. Desde el punto de vista Sí, artístico, me imagino que eso debe ser súper interesante para el artista porque puede reproducir algo en un momento y después replicar, que algunas veces que ocurre eso, la parte como performática del arte, digamos, que se replican las obras, ya no va a ser claro. lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, es interesante eso, quiere decir que la materialidad, la física de lo que estás estudiando no es algo estático, a eso No, me refiero, no es algo estático, eso está súper interesante. Eh, sí.
Cuéntame un poco, quería preguntarte, porque en general la disciplina del sonido y la carrera de pregrado que tenemos en el departamento, la única que tenemos es de ingeniería. Y nuestros estudiantes tienen formaciones en áreas técnicas o matemáticas, física, etcétera, y tecnológica, ¿ya? Digamos. Pero también tienen ¿no es cierto?, formación en la parte artística, musical, audiovisual principalmente, pero se está expandiendo de a poco, por ejemplo, con este tipo de trabajo al área del arte visual. Esto me parece que hay que esculpir cosas, tiene que ver algo con escultura también. Entonces, ¿cómo ves tú este cambio de paradigma que hay en la disciplina del sonido, por lo menos en Chile, que era muy vinculada a la música solamente, o al audiovisual, a que eh, nuestros estudiantes en el futuro puedan expandirse a otras áreas artísticas en este caso? ¿Cómo lo has visto esa transición? ¿Qué te parece en sentido de la formación que tú conoces de nuestros estudiantes, también en la parte del claustro académico, y también tiene una formación, ¿no es cierto?, en este minuto que puede evolucionar hacia otras cosas? Entonces, ¿cómo ves este diálogo entre arte, ciencia y tecnología que de alguna manera en el Departamento de Sonido está declarado así, digamos, que una mezcla entre arte, ciencia y tecnología, digamos, sin una jerarquía clara de ninguna, digamos, eso está declarado así? Entonces, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva de estos proyectos, por ejemplo? Nada, el ambiente en el departamento es sumamente rico en oportunidades con respecto a todas los conocimientos que andan dando vuelta dentro del departamento, tanto, bueno, conocimientos e inquietudes, pues, tanto de académicas, académicos y estudiantes en general. Entonces es un lugar donde yo creo que está todo dado para que nazcan estos cruces interdisciplinares. O sea, de hecho, a mí me parece que en general, esto es una mirada, puede que esté equivocada, pero en general yo siento que la universidad se preocupa por el tema de la interdisciplina, pero siento que faltan todavía espacios donde esta interdisciplina realmente se haga, cristalice. Claro. ¿Ya? O, por ejemplo, a mí me parece que el departamento de sonido efectivamente funciona como uno de esos espacios. O sea, yo veo los trabajos de distintos profesores y profesoras dentro del departamento y veo una cantidad de talentos y de ideas que van por lugares totalmente distintos que, no sé, me parece un lugar fantástico, ¿cachai? Como a mí me parece súper emocionante como ver el desarrollo de estudiantes en distintas líneas dentro del departamento. Pero siento que a nivel de universidad todavía nos falta como tener o tomar ciertas acciones. Por ejemplo, en el MIT está el Centro de Arte y Tecnología. Hay un centro, un lugar físico donde van artistas a hacer su postdoctorado, a hacer residencia e interactúan con científicas y científicos adentro de este centro, Claro. ya que es un lugar que está equipado, es un lugar especial para hacer esto, donde existe una real conversación de, mira, estas son mis inquietudes, estas son mis ideas, estas son mis herramientas, y en ambas direcciones, un trabajo súper bidireccional. No es como esta idea de que la ciencia viene a prestarle herramientas al arte, sino que a la ciencia también se le ocurren cosas a partir de su experiencia artística, y al arte se le ocurren cosas a partir de ver investigaciones que no fueron desarrolladas en principio con un fin artístico. Y eso lo que encuentro más eh, bacán todavía, no se me ocurre otra palabra que decir bacán, es que hay una optimización, a mí no sé si me gusta tanto la palabra optimización, pero de que la hay, del tiempo. Porque muchas veces yo buscando cierta solución, paso mucho tiempo, invierto mucho tiempo en aprender algo, cuando sería mucho más fácil compartirle esta inquietud a alguien que ya sabe ese algo y Claro. que me pueda como retroalimentar y que me pueda decir, mira, ándate por este lado, mejor que por este. Yo encuentro que la parte de autoformarse es excelente y me encanta, yo creo que gran parte de mi vida la he llevado autoformándome, pero también creo que la conversación es
algo mucho más enriquecedor, sobre todo en ambientes donde esa conversación se puede hacer, como en una universidad que yo espero que se haga. Entonces yo creo que Claro, faltan espacios, por ejemplo, como el departamento de sonido, y deben existir otros departamentos que lo hagan, pero faltan todavía estos espacios como institucionalmente puestos, como ya, acá de verdad vamos a preocuparnos de que esta interacción ocurra. Y vamos a potenciar esta claro. interacción, y vamos a tener recursos para esta interacción, y vamos a divulgar esta interacción. Entonces, creo que por ahí hay algo que todavía pero yo un trabajo que estoy segura que está en camino, pero es lo que yo veo eh, que es por donde sería interesante avanzar. Súper. Oye, Sí. no sé si quieres decir algo más respecto a este proyecto sensible, porque en temas por el tiempo que nos tienen No, reservado no para esto, estoy. pasemos al otro tema y bueno, pregunta como la dinámica que hemos seguido, que me parece que dice no No cinema, cinema. no Sí, cinema, este proyecto. Cuéntanos un poquito de qué se sí. trata este proyecto Bueno, no cinema. este ya es más llevado al arte, a la música, y sus cruces con la ciencia son más bien tangenciales por el lado de a veces tener una manera más o menos experimental de desarrollar el proyecto. Entonces yo ahí siento que pongo este lado científico muy en pos del desarrollo del proyecto. Esto se basa en que yo siempre quise hacer música para películas, y obviamente me da mucho pudor decir, oye, hago música para películas. No la hago, entonces no me ofrecía tampoco para hacerla. Y porque me llama mucho la atención bueno, que a todos nos debe llamar, a todos quienes nos gusta la música, esta capacidad que tiene la música de realzar sensaciones, de realzar momentos, cuando nosotros estamos viendo una imagen, realzar una emoción frente a esa imagen a partir de lo que estoy escuchando, ya sea música o sean simplemente sonidos que están pasando alrededor mío. Eh, y eso a mí siempre me ha parecido sumamente interesante. Y por eso me parecía también esta idea de hacer música de películas, me parece también una idea que me encantaría abordar en algún momento. Y como no tenía películas a que ponerle música, decidí hacer una especie de soundtrack, pero de películas que no existen. Es como mi Ah, idea de una película, o sea, yo me imagino como algo, me imagino un desarrollo bastante vago, y trato de sonorizar esa imagen mental. Y de ahí nacen estos que son temas, entre comillas, temas cortos, no sé cómo llamarlos, son piezas como de 12 minutos, donde en esos 12 minutos hay todo un trayecto desde distintas partes, como que esa pieza tiene distintas partes que están unidas por ciertos sonidos por ahí. Entonces la idea es que evoquen alguna relato visual muy personal, obviamente, de quien escucha. Y este lo lancé el 2 de octubre por el sello Fisura. Esa es la que estamos viendo ahí, donde salgo de espalda en la portada no sé si llamarlo EP, disco, tema. claro. Eh, y bueno, y la idea era como mostrar que hay una pantalla verde al final, al fondo, y tú te podías imaginar lo que sea que pase por esa pantalla verde, por esa tela verde que está de fondo. Claro, por Esa el clásico uso del chroma key, digamos, croma, de la pantalla verde que claro, después se monta el fondo, digamos, se hace la composición. claro. Sí, súper interesante, oye, mira, muy creativo por un lado, porque claro, tiene que ver con romper estas formas de las que se hace, en este caso, arte audiovisual, en el caso del cine. Bueno, eh, históricamente la música o el sonido del cine si bien se diseña junto a la película, etcétera, pero se va agregando a medida que se va haciendo, digamos, la película, nunca antes, que es lo que está en este caso con la música proponiendo. Claro. Y la pregunta que viene de inmediato es que ya hiciste la música, que no sé si has trabajado con alguien o tú misma en algo que genere la imagen, digamos, que es lo que me imagino es lo que
por lo menos yo estaría interesado en ver, e incluso me gustaría ver como usuario, digamos, como oyente, ese, varias versiones de imagen de esto, digamos, con Sí, la misma música. ¿Qué, qué, qué pasa con la parte creativa de un artista visual, un cineasta, por ejemplo? Y dice, sí. qué imágenes coloco a esta música? Sería interesante, digamos. Hay un par de colaboraciones que van a aparecer, eh, que no son necesariamente cinematográficas o de imagen en movimiento. Hay una que tiene que ver con, con unas ilustraciones que están basadas en este tema. Hay otra que son unas animaciones que están basadas también acá, que van a ir apareciendo de a poco. Eh, y son, no puedo decir mucho, pero son súper entretenidas porque son cosas que nunca me imaginé que iban a salir de... Porque para mí es súper claro para dónde va el relato cuando lo escucho. Yo lo escucho y digo, ya, es obvio que esto va a evocar esto, pero no. Claro. y, y eso fue súper entretenido, po. Igual a mí yo debo confesar que a mí me da mucho pudor mostrar música y sobre todo como estas cosas que me da miedo como pecar de no saber, ¿cachai? En el sentido de, yo lo propongo como que yo estoy experimentando, pero no sé si esto es una experimentación en general, esto quizás está súper hecho, quizás hubo toda una corriente que yo desconozco que hizo esto, ¿cachai? Como que me gusta como situarlo con un perfil un poquito más bajo y pensarlo como una experimentación a mí, para mí, como No, pero más que una experimentación como a nivel... desde mi perspectiva, por lo menos, tiene validez en el contexto que tú lo haces 100%. Obviamente no. La experiencia del arte, incluso ciencia y tecnología, no tiene que ver con que tu resultado sea de vanguardia o no, o que estés, digamos, no compitiendo, pero sí estando en lugares donde, claro, ahí es más exigente, digamos, el asunto, digamos, en ciencia, por ejemplo, es súper clara esa exigencia en términos de conocimiento novel, digamos, nuevo. El Claro, avance científico, por ejemplo, tiene que tener una validez científica que es rigurosa, digamos, y en arte me imagino que es lo mismo, pero la experiencia con el arte y la experiencia con ciencia no tienen que ver con eso solamente, y en claro. el caso nuestro en particular, que tenemos privilegio también de formar a las nuevas generaciones, de educar en estas áreas, es tremendamente válido, así que, no, en ese sentido yo lo celebro, digamos, lo celebro en ese Ujú. sentido. Sí, Bueno, ahí quiero quería, agradecer igual un poquito, dale. quiero, que ahí, bueno, la portada la hizo de nuevo el Nacho, el Ignacio Serrano, Ignacio con el Serrano. que trabajo, sí, en Sensible, y ahí las fotos que están relacionadas tanto con la portada como fotos que sacamos para prensa y cosas así, las sacó Scarlett Stegman. Quería también darle Súper, ese no. Ahí agradecimiento. los créditos que quien corresponda Claro, siempre es bienvenido, digamos. Siempre es bienvenido. Carolina, mira, para quizás ir finalizando, lamentablemente, porque está muy entretenido todo esto estos proyectos, es bien impresionante, desde mi perspectiva de más científica en ese sentido, ¿no es cierto? Estoy más ligado al área más científica en el departamento de sonido, es que te puedas mover con esta facilidad que yo veo por lo menos entre el mundo de la ciencia, digamos, de la física, que no es sencillo, digamos, no es fácil, y también te puedas vincular con artistas y que puedas establecer un diálogo y que esos artistas sean considerados como pares, artistas y científicos en ese sentido, como digo, resaltar esta idea de la no jerarquía en temas asociados con el quehacer humano en este caso. ¿Ya? Así que me llama mucho la atención eso. Conozco muy pocas personas que pueden tener o estén con ese perfil, así que hay felicitaciones por el interés, digamos, gracias. que nace de ti, digamos, y que ojalá muchos de nosotros y estudiantes puedan tomar en consideración, digamos, para sus carreras. Eh, eh, Quizás como reflexión final, Carolina, que nos contaras un poco eh, algo quizá una pregunta un poquito más global, más mirada desde arriba, ya mezclando un poco todo, los quehaceres y tu intereses en particular.
Mencionaste por ahí el tema de la inclusión de que mujeres estuvieran más vinculadas al tema arte, ciencia. Nosotros en el departamento tenemos una política de inclusión que ha sido formalizada, digamos, por lo menos a nivel estudiantil, digamos, que de ingreso a nuestra carrera de pregrado, digamos, validada por la universidad, etcétera. Y tratamos de hacer lo más posible para incentivar en esas áreas, por ejemplo, para la inclusión de mujeres. No sé si quieres decir algo en particular ahí. Yo sé que tú tienes una bandera ahí muy explícita de lucha con respecto a eso, que nosotros la secundamos, obviamente la seguimos, la apoyamos, pero aquí las protagonistas desde mi perspectiva tienen que ser las mujeres, digamos, en este sentido. Cuéntanos un poquito ahí cómo lo Eh, ves. bueno, mira, mi experiencia en arte y en ciencia siempre ha sido la de una minoría, ya como, bueno, minoría por ser mujer, bueno, minoría también por ser lesbiana, eh, y estar en las minorías dentro de ciertos espacios siempre trae consigo el peligro de ser vulnerado de alguna forma. ¿Ya? Las minorías siempre estamos en ese Esa peligro de situación, claro. poder, en esa situación, porque somos justamente quienes no se están viendo. Entonces, es un camino duro. Cuando nosotros hace un rato hablábamos sobre la importancia de que las chiquillas se animaran a participar en estas investigaciones, me quedé pensando un poquito porque en realidad yo dije, es cuestión de tener ganas, pero es mucho más que eso en realidad. O sea, me contradigo ahora con lo que dije antes. O sea, a mí me encantaría que fuera simplemente eso. Me encantaría que fuera simplemente tengo ganas de trabajar en ciencia o tengo ganas de trabajar en esta área estereotipada en general, eh, pero no, hay un montón de cosas que están sobre una que son invisibles, pero que están ahí. ¿Ya? La presión, el no tener referentes, el Mm. saber que cometer un error siendo mujer dentro de una sala de clase, equivocarme en levantar la mano dentro de la sala de clase, tiene otro peso a equivocarme siendo hombre. Me van a mirar de forma totalmente diferente. Y esto lo digo con total propiedad, o sea, yo viví estas cosas y veo cómo, y vi durante mucho tiempo como estudiantes lo vivían y creo que si bien ahora no lo veo, porque veo un poco de cambio generacional en torno a este tema, estoy segura de que sigue existiendo ese miedo, un miedo súper arraigado y súper justificado. Entonces, si antes decía es cosa de querer, no, yo sé que no es cosa simplemente de querer, pero tenemos que intentar armar nuestras redes de apoyo entre nosotras y tratar de ocupar estos espacios que han sido ocupados en general por hombres, tanto los espacios en la ciencia, los espacios en el arte. Eh, la generación de redes, insisto, es sumamente importante, sobre todo en estos lugares. Yo veo en el departamento de sonido que son, no sé, por generación, dos chiquillas, tres chiquillas. Es Claro. importante que haya ahí, y yo sé que ellas se unen, o sea, esto no es una idea que se me ocurra a mí, yo sé que ellas se unen e intentan hacer estas redes, y es sumamente importante que se hagan. Y nuestro rol también como académicas, como académicos, es potenciar esto, potenciar, tratar. Yo ingenuamente cuando entré pensé, ya seguramente las chiquillas cuando vean una profesora que llega con Claro. ciertas investigaciones se van a acercar. Y, y hasta ahora solamente se han acercado chiquillos y tengo un grupo de investigación donde hay chiquillos de sonido, también se están integrando chiquillos de la facultad del departamento de física, del Claro. departamento de ingeniería en matemática, pero siempre me escriben chiquillos que se sienten mucho más seguros de escribir. Y si las chiquillas no me escriben porque los temas no les gustan, no importa, pero si no me escriben porque sienten que no pueden o no se sienten capaces, yo creo que eso me duele un poco más. Me duele Claro. porque siento que no estoy, yo me propuse algo y siento que no lo estoy proyectando. Entonces, Claro. bueno, y ahí lo que queda es trabajar más nomás. Pues yo ahora tengo que Exacto. trabajar en buscar formas de planear que las chiquillas se sientan en la confianza propia de decir, profe, yo puedo trabajar en esta investigación. Eh, y ese yo creo que es nuestra labor como académicas y académicos,
tratar de potenciar a las chiquillas, decirles, buscar referentes. Acabamos acaba de salir una primera gran referente del departamento de sonido, la Rocío, ¿ya? La Rocío Ortega, que salió la primera persona que egresa de ingeniería en sonido, una mujer, y Exacto. ese es un referente que tenemos que cuidar dentro del departamento y tenemos que intentar que sea eh, una figura potente que haga que más chiquillas quieran entrar a la carrera, se desarrollen en la carrera. Y eso. Yo sí me voy Súper. por varios lados, pero siento que el tema de género es súper amplio, No, entonces, sin duda. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Por eso la pregunta también en ese sentido de que es bueno visibilizar esto, seguir siempre visibilizando estas dificultades que tienen para desarrollarse completamente en el área que lo requieran, y hay veces que quizá hay que hacer un llamado especialmente en el mismo grupo, digamos, mujeres que se atrevan, que no tengan en ese sentido culturalmente esta carga, digamos, que hay que cambiar eso de alguna manera y que es- tenemos que seguir aprendiendo. En este caso, todos tenemos que seguir aprendiendo cómo mejorar esta situación de aquí en adelante, digamos. ¿Ya? Y todos tenemos parte de, en el sentido de tratar de mejorar esta situación. claro, No puede haber entes pasivos en esto, entes espectadores, en claro, ese el sentido. tema no puede ser siempre decirnos atrévanse, porque no es Exacto, simplemente eso, es como exacto. formar todo un ambiente que permita que esto realmente suceda. Funcione. Súper. Gracias, Carolina, bueno, por todo lo que nos mostraste hoy día. Como te digo, felicitaciones de nuevo en ese sentido. Mm, Muchas gracias. Creo que interpreto parte o el 100% de mis colegas. Me atrevería a decir que tú llegaste hace un año, año y medio atrás. Nuestro departamento ha sido fantástico en ese Mm, sentido. Los estudiantes me lo han hecho saber también. Así que esperemos que tu carrera también florezca mucho, siga creciendo en ese sentido, porque al final crecemos, si tú creces, crecemos todos, mm, digamos, académico y también Gracias. eh, estudiante en ese sentido. Así que, no, darte las gracias nuevamente, también darle las gracias a la oportunidad del Foro de las Artes de la Universidad de Chile, que nos ha permitido hacer este tipo de conversaciones online en esta oportunidad. En otras oportunidades las hemos podido hacer presenciales, que también agradecer, digamos, que nos consideren también como un nuevo departamento en ese sentido, que algo, insisto, toda una organización detrás que se adiciona, digamos, a lo que usualmente venían haciendo. Así que eso es súper importante. También tengo que agradecer a los colegas que me han apoyado en estas coordinaciones de estas charlas en los foros de la arte, que es el profesor Leonardo Sendoya y el profesor Sean Moscoso, que han estado colaborando con, con las otras entrevistas en este foro de la arte versión 2020. También en el aspecto técnico de que hay que, ¿no es cierto?, estos videos se tienen que editar, digamos, acorde, y entonces había un trabajo de parte de esos colegas en ese sentido. Así que también las gracias para ello, también agradecerle a la dirección del departamento, en este caso al profesor Luis Núñez, digamos, y a su subdirector, el profesor Jaimovich, que nos han permitido también apoyado en este ciclo de conversaciones y charlas. Así que muchas gracias nuevamente, espero que les haya gustado y esperemos vernos quizás en otra ocasión con este mismo público o con otro público. Que esté muy bien. Gracias, Carolina. Gracias. Chao.